El enigma de la chica de Portbou. El cuerpo junto a la vía. Una mañana cualquiera en un tranquilo pueblo costero al norte de España, un descubrimiento estremecedor cambió el rumbo de la historia. Un cuerpo, una mujer sin identidad y un misterio que casi 70 años después sigue sin resolverse. ¿Quién era la chica de Portbou? ¿Por qué apareció muerta junto a las vías del tren? ¿Y por qué parecía que todo el mundo quería que olvidáramos su historia? Si te apasionan los enigmas reales y los misterios que desafían la lógica, este video es para ti. La escena del crimen el 20 de septiembre de 1990 en Portbou, un pequeño y apacible pueblo catalán fronterizo con Francia. Un trabajador ferroviario se topó con una escena que congeló su sangre. Cerca del paso subterráneo que conecta las vías del tren con la carretera, yacía el cuerpo de una mujer. Estaba vestida con ropas de calidad. No había signos evidentes de violencia, pero la postura del cuerpo rígida y antinatural sugería otra historia. No llevaba documentos, no tenía maleta, no parecía pertenecer a ningún lugar y, sin embargo, estaba allí. Nadie en Portbou la conocía, nadie la esperaba, nadie parecía saber quién era. Y con eso comenzó uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Europa. El cuerpo junto a la vía Portbou. Un pueblo en la frontera. Portbou no es un lugar donde ocurren cosas extrañas. Con menos de 1.500 habitantes, es el típico pueblo donde todos se conocen. Una comunidad tranquila, casi adormecida por el sonido del mar y el ir y venir de los trenes que cruzan la frontera hispano-francesa. El pueblo es en muchos sentidos un lugar de paso. Turistas, mochileros, contrabandistas y refugiados han transitado por sus calles durante décadas. Pero la mujer que apareció muerta esa mañana no parecía ser ninguna de esas cosas. El descubrimiento. A las 8:15 de la mañana, Jordi Ventura, empleado de Renfe, realizaba su ronda habitual cerca del paso subterráneo. El túnel húmedo y oscuro, incluso durante el día, conecta la estación con una pequeña carretera que lleva al cementerio de Portbou. Allí, entre las sombras, el cuerpo inerte de una mujer descansaba en una extraña posición. Estaba apoyada contra la pared con la cabeza ladeada, los ojos entreabiertos. No había sangre, no había señales de lucha. Al principio, Jordi pensó que podría estar dormida o desmayada, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no cuadraba. La policía llega a escena. La policía local fue alertada de inmediato. Al inspeccionar el cuerpo, encontraron detalles desconcertantes. La mujer parecía tener entre 30 y 40 años, de complexión atlética, piel clara, cabello oscuro y corto. Estaba vestida con pantalones oscuros, una camisa blanca y una chaqueta azul. Ropa costosa de marcas poco comunes en España. Sus zapatos eran italianos. Su ropa interior era de alta gama. Su cuerpo perfectamente limpio y cuidado. No había signos de violencia, pero sí algo más inquietante: no llevaba consigo ningún documento, ni pasaporte, ni dinero, ni tarjetas. Tampoco tenía teléfono. Nada que pudiera dar una pista sobre su identidad. La autopsia preliminar. Se realizó una autopsia en el hospital de Figueres y los resultados solo aumentaron el misterio. La causa oficial de muerte fue envenenamiento por cianuro potásico. Un suicidio, así lo afirmaron las autoridades. Pero el cómo y el por qué seguían sin respuesta. Tenía restos de una cápsula rota en la boca, lo que sugería que había mordido una píldora de cianuro, un método de suicidio extremadamente raro, incluso entre personas con acceso a ese tipo de sustancia. ¿Dónde había conseguido el veneno? ¿Y por qué elegir ese método? Lo que llevaba consigo. Entre sus pertenencias se encontraron una mochila negra muy bien organizada, un billete de tren de dirección Perpiñán-Portbou, una pequeña libreta con anotaciones en clave, símbolos extraños y nombres que no llevaban a ninguna parte. Una Biblia en alemán con ciertas páginas marcadas. Un frasco vacío con restos de cianuro. Nada de eso ayudó a identificarla. La mochila no tenía etiquetas, la Biblia tampoco. Y la libreta parecía escrita para confundir, no para recordar. ¿Quién era ella? Las autoridades locales, al no poder identificar el cuerpo, lo enterraron en el cementerio de Portbou bajo una lápida simple: Dama desconocida, fallecida el 20 de septiembre de 1990. Pero no todos estaban dispuestos a dejar el caso en el olvido. Un periodista local, Joan Pons, comenzó a investigar por su cuenta. Y lo que encontró solo sirvió para alimentar la teoría de que la mujer no era quien aparentaba ser.
Pons descubrió que había testimonios de personas que aseguraban haberla visto en días anteriores en Perpiñán, en hoteles de paso cambiando frecuentemente de ropa, hablando en varios idiomas. Y con un comportamiento siempre cauteloso. Casi como si estuviera siendo perseguida. Los rumores. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular teorías. Era una espía de Europa del Este en plena Guerra Fría, o una fugitiva de alguna red de inteligencia, una científica, una testigo protegida, o simplemente una mujer con una vida rota y una historia que jamás conoceremos. El enigma estaba servido, y con cada intento por saber más, las puertas se cerraban aún más rápido. ¿Qué crees tú? ¿Se trató de un suicidio planeado con precisión? ¿O fue algo más oscuro, más profundo, más siniestro? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir descubriendo este misterio paso a paso. El enigma de la chica de Portbou, los últimos pasos. ¿Qué harías si supieras que te quedan solo unos días de vida? La mujer que apareció muerta en Portbou no llegó allí por casualidad. Cada paso que dio parece haber sido planeado con precisión y rodeado de misterio. En esta parte del relato seguiremos sus últimos movimientos, desde Perpiñán hasta su llegada final a la frontera. Lo que hizo, lo que no dijo y lo que dejó atrás. Porque a veces el silencio grita más fuerte que las palabras. Los últimos pasos. Una llegada sin nombre. El 18 de septiembre de 1990, 2 días antes de ser hallada muerta, una mujer de acento indefinido y mirada vigilante llegó a la ciudad de Perpiñán, al sur de Francia. No usó su nombre real. En el registro del Hotel París-Roma se inscribió como Jennifer Collins. El nombre, como descubriríamos más tarde, era falso. No existía ningún pasaporte vinculado a él. Nadie con ese nombre había cruzado la frontera oficialmente. Pagó en efectivo. No pidió desayuno. No conversó con nadie. Según el recepcionista, era educada, distante y vestía ropa elegante pero sin ostentación. Esa noche no salió de la habitación. Movimientos erráticos o estratégicos. Al día siguiente tomó un tren hacia Cerbère, el último pueblo francés antes de la frontera española. Allí volvió a cambiar de nombre. En el Hotel La Vigie se registró como Claudia T., otra identidad inventada. Los empleados recordaron que hablaba varios idiomas con soltura inglés-francés y algo de alemán. Tenía una mirada intensa, dormía poco y parecía siempre pendiente de las salidas del hotel. Llevaba una mochila pequeña muy bien organizada. Nunca dejó que nadie la tocara. Según testigos, pasó varias horas en un café local, escribiendo en una libreta que luego desaparecería. Tomaba té, fumaba y observaba a quienes la rodeaban, como si esperara algo, o a alguien. La última frontera, Portbou, el 20 de septiembre por la mañana, tomó el tren de Cerbère a Portbou, un trayecto de solo 10 minutos, que atraviesa un túnel en la montaña. Nadie en el tren la recordó. Nadie se sentó junto a ella. Al llegar a Portbou, no fue al centro del pueblo ni buscó alojamiento. En cambio, caminó directamente hacia la estación y bajó al oscuro túnel que conecta las vías con la carretera. Allí fue vista por última vez con vida. Una mujer local, Montserrat R., la vio desde lejos parada sola junto a la pared del paso subterráneo. Tenía una postura extraña. Parecía estar respirando con dificultad. Luego cayó al suelo. Fue el último testimonio. 20 minutos después, su cuerpo fue hallado por el trabajador ferroviario. Las grabaciones que no existieron. En 1990 la estación de Portbou contaba con una cámara de vigilancia en la zona del andén, pero misteriosamente no hubo grabaciones útiles de ese día. La cinta fue reutilizada por error antes de que la policía la analizara. ¿Coincidencia? ¿Negligencia? ¿O alguien no quería que viéramos quién la seguía? Una muerte planificada, pero sin sentido. El informe forense confirmó que murió por ingestión de cianuro. El frasco estaba dentro de su mochila cuidadosamente cerrado. Pero aquí viene lo extraño. No había huellas dactilares en el frasco, tampoco en la Biblia, ni en la libreta, ni siquiera en su propia ropa, como si alguien las hubiera limpiado todas, o como si supiera exactamente cómo no dejar rastro. La libreta misteriosa. Uno de los pocos objetos que podría haber revelado algo sobre su identidad fue la libreta hallada en su mochila. Pero en lugar de explicaciones, ofrecía solo más misterio. Estaba llena de símbolos, números, palabras sueltas en alemán, frases en inglés y coordenadas que no llevaban a ninguna parte. Criptólogos aficionados y expertos intentaron durante años descifrar su contenido, pero sin éxito. Era un código, un diario personal en clave,
o una pista deliberadamente diseñada para confundir la Biblia alemana. La Biblia encontrada tenía varias páginas marcadas, entre ellas un pasaje del Evangelio de Juan sobre la traición y el sacrificio. Era un mensaje, un acto simbólico. Muchos han interpretado esto como una forma de confesión silenciosa. Otros creen que se trata de un mensaje dirigido a alguien más, tal vez un antiguo contacto, o un perseguidor, una suicida o una perseguida. Las autoridades cerraron el caso como suicidio sin más investigación, pero muchos detalles no encajan. ¿Por qué viajar con identidades falsas? ¿Por qué tantos cambios de hotel? ¿Por qué los objetos sin huellas? ¿Y por qué una muerte tan dolorosa y específica como el cianuro cuando tenía dinero, inteligencia y recursos para hacerlo de otra forma? Las preguntas seguían acumulándose, y ninguna respuesta era convincente. El periodismo que no se rindió, Joan Pons. El periodista local que siguió el caso, desde el inicio estaba convencido de que la mujer había sido vigilada o perseguida. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir algo inquietante. En los días anteriores a su llegada a Portbou, hubo reportes de presencia de agentes extranjeros en la zona. Personas que hablaban alemán y ruso fueron vistas preguntando por una mujer solitaria de acento raro y ropa elegante, pero nunca dejaron nombre. Nunca volvieron a aparecer. ¿Qué buscaba la chica de Portbou en sus últimos días? ¿Huyó de alguien o de sí misma? Déjanos tus ideas en los comentarios. El enigma de la chica de Portbou. Pistas borradas. Cuando las respuestas no aparecen, las preguntas se multiplican. ¿Y si la muerte de la chica de Portbou no fue un simple suicidio? ¿Y si detrás de su identidad había secretos que alguien quería enterrar para siempre? En esta tercera parte vamos a seguir las huellas que dejó atrás, las pistas y las que alguien se esforzó en borrar. Una identidad hecha cenizas. Después del hallazgo del cuerpo, las autoridades francesas y españolas trataron sin éxito de identificarla. Las bases de datos de desaparecidos no coincidían. Su rostro no generó reconocimiento en ningún país europeo. Se consultó incluso con Interpol, y nada. No había huellas digitales válidas. No había tatuajes ni cicatrices únicas. Sus dientes estaban perfectamente cuidados, pero no coincidían con registros odontológicos conocidos. ¿Quién borra una identidad con tanta precisión? Nadie común. Este detalle, según el periodista Joan Pons, fue el primero que le hizo sospechar de un encubrimiento profesional. Una persona puede ocultar parte de su pasado, pero borrar completamente su existencia requiere contactos, experiencia o miedo. El frasco de cianuro. La policía halló un pequeño frasco dentro de la mochila, etiquetado como un frasco de medicación común. Pero el líquido que contenía era cianuro potásico. El veneno fue adquirido ilegalmente. Las trazas químicas indicaban un grado de pureza que no se encuentra fácilmente en el mercado. ¿Dónde lo consiguió? Las posibilidades se reducían a 3. Acceso a laboratorios profesionales, contactos dentro del mundo farmacéutico o militar. O alguien se lo proporcionó deliberadamente. La mochila negra. Era una mochila de tela sintética de fabricación alemana sin marcas visibles. Dentro, ropa doblada con precisión, una caja metálica sellada sin contenido, un peine, un espejo compacto y un pequeño kit de higiene. El frasco del veneno, la Biblia, la libreta con códigos. Todos los objetos estaban libres de huellas, como si hubieran sido manipulados con guantes. Lo más sorprendente, ni siquiera sus propias huellas estaban en el interior. La Biblia alemana. Símbolo o advertencia. El libro sagrado impreso en Berlín Occidental en 1984 tenía varias páginas marcadas. Una de ellas incluía este pasaje: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. ¿Era una forma de rendirse o un mensaje cifrado? Curiosamente, en los márgenes de algunas páginas había anotaciones a lápiz que luego fueron borradas, pero aún parcialmente visibles con luz UV. Mensajes ocultos. Los fragmentos visibles no tenían sentido coherente, pero sí palabras en alemán como Überwachung, vigilancia Stasi, y Flucht, fuga, ex-espía, testigo de algo. Aquí comienzan las teorías más inquietantes. Algunas versiones aseguran que la mujer podría haber trabajado para una agencia de inteligencia en Europa del Este, quizá la Stasi, la antigua policía secreta de Alemania Oriental. La caída del muro de Berlín ocurrió apenas unos meses antes, en noviembre de 1989. Y con ella miles de agentes secretos quedaron en el limbo, traicionados, perseguidos o peligrosamente informados. Si ella fue uno de ellos, su huida tendría sentido.
Testimonios inquietantes. Un camarero del café donde la mujer fue vista en Cerver declaró en 1992, 2 años después del hecho, que recordaba a un hombre alto, rubio, con acento alemán, que estuvo vigilando la zona por horas justo el mismo día que ella estuvo allí. Pero el testimonio fue descartado por la policía en su momento. ¿Por qué? Cuando el periodista Joan Pons intentó reentrevistar al testigo en 1997, el hombre ya había desaparecido. Nadie lo había visto desde hacía años. Las cámaras rotas, los archivos perdidos. Las cámaras de la estación de Portbou no registraron imágenes útiles. El informe forense original se extravió durante un traslado de archivos. El billete de tren encontrado con ella desapareció del expediente oficial. Negligencia o manipulación. Cada vez más el caso parecía estar rodeado de un silencio impuesto. Una tumba sin nombre. El cuerpo fue enterrado bajo el nombre de dama desconocida en el cementerio de Portbou. Sin flores, sin visita, sin historia. Pero en su lápida, un mensaje simple: que descanses en paz, donde nadie pudo encontrarte. La frase fue elegida por el párroco local, pero nadie recuerda haberle dicho qué escribir. ¿Qué opinas? ¿Fue la chica de Portbou una exespía traicionada y abandonada? ¿O una mujer atrapada en una red secreta que nadie quiso revelar? Déjanos tus teorías en los comentarios. Teorías de inteligencia y el eco de la Guerra Fría. ¿Y si el cuerpo encontrado en Portbou no era solo una víctima más del anonimato, sino la pieza final de un juego de espionaje internacional? En esta parte abrimos una caja de Pandora: redes de inteligencia, la Guerra Fría, traiciones y un silencio que huele a encubrimiento. Bienvenidos al lado más oscuro del misterio. Un mundo en transición y peligroso. 1990 fue un año de caos y cambio. El muro de Berlín había caído en noviembre de 1989. Alemania se reunificaba. El bloque soviético se desintegraba. Y con él, las redes de espionaje construidas durante décadas comenzaban a colapsar. Miles de agentes secretos, infiltrados, colaboradores y dobles agentes quedaron en el limbo. Algunos fueron traicionados por sus propios gobiernos, otros silenciados para siempre. ¿Fue la chica de Portbou uno de ellos? La pista alemana. La Biblia hallada con ella había sido impresa en Berlín Occidental en 1984. Sus palabras sueltas en alemán. Su comportamiento res. Sus múltiples identidades. Su pericia para no dejar huellas. Todo encajaba con el perfil de una persona entrenada en técnicas de inteligencia. Algunos investigadores apuntan directamente a la Stasi, la temida policía secreta de la RDA, República Democrática Alemana. La Stasi fue una de las redes de espionaje más complejas del siglo XX. Controlaba millones de vidas con vigilancia absoluta. Y cuando cayó, sus secretos comenzaron a sangrar. Testimonios que apuntan al este. Un exagente de inteligencia danés bajo anonimato declaró en 2003 que había oído hablar de una agente que desertó en dirección a Francia. Decía que tenía información comprometedora sobre operaciones secretas de la Stasi y la KGB durante los años 80. Pero nunca se supo su nombre. Solo se referían a ella como Die Zeugin, la testigo. Podría ser nuestra chica de Portbou. La Operación Silencio. Un investigador español, Manuel Jorba, teorizó que la mujer podría haber estado involucrada en una operación conjunta entre servicios de inteligencia occidentales para proteger o eliminar a desertores con información peligrosa. Cuando se derrumba un régimen, las verdades salen, pero también mueren con quienes las conocen. En esta hipótesis, la mujer no se habría suicidado, habría sido silenciada. Su muerte cuidadosamente escenificada como un suicidio. ¿Quién lo habría hecho? Antiguos camaradas, nuevos enemigos. Ambos, mecanismos de eliminación silenciosa. El cianuro no es común, pero sí es utilizado históricamente en operaciones encubiertas para suicidios asistidos o ejecuciones simuladas. El caso más célebre: los agentes de la KGB llevaban cápsulas de cianuro ocultas en los dientes, por si eran capturados. ¿La chica de Portbou hizo lo mismo o alguien la obligó? La Operación Farewell y las redes secretas. Durante la Guerra Fría se realizaron numerosas operaciones de inteligencia en suelo europeo. Una de las más conocidas fue Farewell, una red de espionaje industrial desmantelada en Francia a principios de los 80. Tras el fin del bloque soviético, muchas rutas de escape y puntos de contacto seguían activos. Uno de ellos era Portbou. Sí, ese pequeño pueblo catalán
había sido durante años un paso discreto para espías desertores y contrabandistas. Era el lugar perfecto para un encuentro final, o para desaparecer. El silencio institucional. Ni la policía española ni la francesa insistieron en una investigación más profunda. El caso se cerró en menos de 3 semanas. El cuerpo fue enterrado como desconocido y el expediente archivado. Pero algunos funcionarios admitieron años después bajo anonimato que recibieron presiones para dejar el tema en paz. ¿Presiones de quién? Servicios de inteligencia alemanes, la OTAN, o gobiernos preocupados por el contenido de lo que ella sabía, una nota imposible de encontrar. Un rumor persistente señala que existió una nota dentro de la Biblia, escrita a mano, con instrucciones o una confesión. Pero cuando Joan Pons preguntó por ella en 1991, fue informado de que no había ninguna carta. Años después, un ex guardia civil retirado confesó que sí la vio, pero que fue requisada por hombres de traje llegados desde Barcelona. ¿Quiénes eran? Nunca lo supo. ¿Qué hay detrás del caso de la chica de Portbou? ¿Fue una víctima colateral de un mundo que ya no existe? ¿O una amenaza para quienes aún lo controlan? Una mujer sin nombre, una tumba sin historia. Pero en algún rincón de Europa quizás hay alguien que todavía la recuerda. ¿Y si la chica de Portbou tuvo otros nombres, otros rostros, otra vida? En esta parte nos sumergimos en los archivos más oscuros de Europa, desapariciones no resueltas, mujeres silenciadas, vidas borradas. Viaje al pasado. Posibles identidades reales. ¿Quién eras antes de llegar a Portbou? Durante décadas, periodistas e investigadores independientes han comparado el rostro de la misteriosa mujer con centenares de casos de mujeres desaparecidas en Europa entre 1985 y 1990. Algunas coincidencias son escalofriantes. Candidata 1, Anja Koch, Berlín Oriental, desaparecida en 1987. Anja era técnica en telecomunicaciones. Tenía 32 años cuando desapareció tras cruzar hacia Hungría. Su familia denunció que fue vista por última vez en un tren nocturno hacia Viena. Después, silencio. Coincidencias con la chica de Portbou. Edad y complexión similares. Dominio del alemán y del inglés. Relación con comunicaciones electrónicas. Tenía contactos en la Iglesia Evangélica Alemana, igual que la Biblia hallada. Pero las autoridades alemanas negaron cualquier conexión. Candidata 2. Marianne de Graaf, Países Bajos. Desaparecida en 1989. Marianne era estudiante de lenguas, hablaba 6 idiomas y tenía vínculos con movimientos antinucleares. Su pareja de entonces declaró que había recibido amenazas telefónicas tras filtrar documentos a periodistas sobre bases militares en Alemania. Desapareció después de abordar un tren hacia el sur de Francia. Aunque su familia negó que pudiera haber estado implicada en espionaje, su perfil encaja con el de alguien que manejaba información sensible. Candidata 3. Vera. Identidad nunca confirmada. Un archivo filtrado por la antigua BSTU. La oficina de archivos de la Stasi mencionaba a una mujer apodada Vera, agente de bajo perfil que desertó en marzo de 1990. Según el documento, Vera posee información potencialmente comprometida sobre operativos conjuntos con estructuras soviéticas. Último contacto Lyon. Nunca se recuperó su nombre real. Pudo haber sido ella. Análisis facial. Avances o callejones sin salida. En 2009, un grupo de investigadores utilizó software de reconocimiento facial comparando la fotografía post-mortem de la chica de Portbou con bases de datos internacionales. Resultado: 3 coincidencias parciales. Una de ellas fue una mujer desaparecida en Suiza en 1988. Pero no se confirmó por ADN, y las muestras se extraviaron misteriosamente en tránsito. Otra coincidencia parcial venía de un caso aún más delicado. Una mujer bosnia que habría trabajado como intérprete en operaciones clandestinas durante la Guerra Fría. El problema: no hay registros claros de su desaparición, solo rumores. El documento oculto. Una pista ignorada durante años reapareció en 2015. Un testimonio anónimo enviado al periodista Joan Pons contenía esta frase. Ella tenía muchos nombres, pero uno de ellos era Eliska. Eliska es un nombre femenino común en República Checa o Eslovaquia. Pudo haber nacido tras el telón de acero. Huyó, fue enviada a cumplir una misión que terminó en tragedia, desertora o víctima. Hay una teoría profundamente perturbadora que la chica de Portbou no eligió estar allí, que fue utilizada, manipulada, perseguida, y cuando ya no fue útil, eliminada.
Su aspecto impecable, su inteligencia evidente, la ausencia total de rastros personales. Todo indicaba planificación, no improvisación. No era una vagabunda, tampoco era una turista perdida. Era alguien con un propósito y con miedo, declaró un exinspector retirado de la Policía Nacional. El ADN, la última esperanza. Durante años no existía comparación genética con ninguna base oficial. Pero en 2020 un grupo de investigadores impulsó una campaña para exhumar los restos, con el fin de extraer ADN y compararlo con nuevos registros. El permiso fue denegado 3 veces. ¿Quién lo bloqueó? La familia de alguien poderoso. ¿O fue una decisión tomada por razones políticas? El peso de no saber. Mientras tanto, en algún lugar del mundo quizá alguien todavía espera a una hermana, una hija, una amiga, una mujer que salió un día y nunca volvió. ¿Quién crees que fue la chica de Portbou? ¿Fue Eliska Vera Anjamarian? ¿O alguien que el mundo no estaba destinado a conocer? Déjanos tu opinión en los comentarios. Todo gran misterio tiene un escenario final. Para la chica de Portbou, fue un tren. Vagones silenciosos, miradas cruzadas, una presencia que no pasó desapercibida. Hoy reconstruimos las últimas horas de su vida vagón por vagón, minuto por minuto. Bienvenidos a la última travesía. Sombras en el tren. Lo que vieron los pasajeros. El tren que la trajo al final. Se trataba del expreso nocturno que unía París con Cerver, frontera franco-española. El tren llegó a la estación de Portbou en la madrugada del 4 de septiembre de 1990. Entre los pocos pasajeros de ese trayecto, varios recordaron haber visto a una mujer sola con acento extranjero, elegante, callada. Testimonio. El revisor. El revisor francés Gerard L. recordó haberle pedido el pasaporte. Ella entregó uno belga con el nombre de Sabine Gauthier. No levantó sospechas, aunque notó que evitaba el contacto visual. Parecía tranquila, pero había algo en su manera de mirar, como si estuviera contando los segundos. Cambios de identidad en tiempo real. Al llegar a Cerver, la mujer descendió, pasó por control de pasaportes y cambió de tren. Se embarcó en uno más pequeño hacia Portbou. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. En la aduana española mostró una identidad distinta, pasaporte austríaco a nombre de Rita Monica W. Luego en el hotel firmó como Teresa H. con nacionalidad suiza. 3 identidades distintas en menos de 12 horas. Error de coordinación. Desesperación. Intento de despistar a quien la seguía. El equipaje como espejo. Varios pasajeros notaron que llevaba una pequeña maleta negra con ruedas de tamaño mediano. También un bolso de mano gris oscuro. Uno de ellos, una mujer alemana que viajó en el mismo compartimento, recordó algo perturbador. Tenía una libreta que no soltaba. Escribía algo, pero cada vez que me movía la cerraba. Otro pasajero, un español de Figueres, aseguró que la vio murmurar en alemán una y otra vez. Ich darf nicht scheitern, ich darf nicht scheitern. No debo fracasar, no debo fracasar. La llegada a Portbou. 01:15 AM. El tren se detuvo. Era una noche tranquila. Ella descendió sola con paso rápido. Caminó por el paso subterráneo hacia el hotel. Allí pidió una habitación y pagó en efectivo. El recepcionista recordó que parecía nerviosa pero muy educada y precisa. Preguntó por el horario de los trenes hacia Suiza. Luego subió a su habitación. Nunca pidió cena. Solo cerró la puerta y el misterio comenzó. Un encuentro fallido. Se cree que la mujer tenía planeado encontrarse con alguien en Portbou. Un contacto, un escape, un ajuste de cuentas. Pero nadie llegó. O si lo hizo, no vivió para contarlo. Una camarera del hotel dijo haber oído pasos y una voz masculina en el pasillo esa madrugada. Nadie más lo corroboró. La cámara de seguridad que no existía. En los 90, el hotel no tenía cámaras. La estación, apenas un sistema de grabación antiguo que no funcionaba desde agosto por un fallo técnico. Sin imágenes, sin pruebas, solo reconstrucciones, llamadas sin registro. No se encontró ningún número marcado desde el hotel, pero el aparato tenía marcas frescas en el auricular. ¿Usó una tarjeta telefónica o había otro teléfono fuera del control del hotel? Fue seguida. Algunos pasajeros recordaron ver a un hombre en el tren observándola discretamente. De unos 40 años, traje oscuro, barba de 2 días.
No se identificó nunca. Desapareció tras bajarse en Cerver. Otros teorizaron que la acompañaban sin que ella lo supiera. Vigilancia, persecución, protección. El misterio crece. Todo lo que sabemos de ese viaje final viene de testimonios aislados, muchos contradictorios. Pero hay un patrón que se repite. Cambios de nombre, documentos múltiples, nerviosismo, frases en alemán que sugerían presión, miedo y urgencia. ¿Qué pasó en ese tren? ¿Fue la última huida de alguien atrapado en una red de mentiras? Cuéntanos qué teoría crees que tiene más sentido. Seguida, en misión desertora víctima. Dale like, comparte este video y activa la campanita. Cuerpo sin heridas, sin señales de lucha, sin documento de identidad confiable. Solo una mujer muerta y una causa oficial que no convence a nadie. Hoy abrimos el informe que guarda los secretos de su muerte. ¿Fue un suicidio? ¿Un asesinato disfrazado? ¿O la verdad está en lo que no se escribió? La autopsia y el veneno. Lo que revela y lo que oculta. El hallazgo del cuerpo. El 4 de septiembre de 1990 a las 9:00 de la mañana, un trabajador ferroviario encontró el cuerpo de una mujer en el camino que conduce al cementerio junto a la vía del tren. Estaba recostada sobre la espalda, las manos cruzadas sobre el abdomen, con una posición extrañamente ordenada, como si hubiese sido colocada allí. Vestía ropa limpia, elegante, sin signos de violencia física. Al lado del cuerpo, una pequeña botella rota y una Biblia. La causa oficial de muerte. La autopsia fue realizada ese mismo día por el médico forense local. Su conclusión: intoxicación por cianuro potásico. Un veneno letal usado históricamente por espías y agentes de inteligencia para evitar la captura. La dosis detectada en el cuerpo era suficiente para provocar la muerte casi inmediata. No hubo convulsiones violentas. La muerte fue rápida, probablemente sin dolor. Extracto del informe. Pero el informe dejó más preguntas que respuestas. Inconsistencias clave en el informe. Ausencia de análisis toxicológicos. Ampliados. Solo se analizaron niveles de cianuro. ¿Por qué no se examinaron otras posibles sustancias? Falta de rastros de vómito o espuma en boca común en intoxicación con cianuro, pero no se encontraron. Estado corporal demasiado limpio, sin signos de lucha, caída o movimiento involuntario, como si hubiera muerto en otro lugar y luego fuera trasladada. No se examinaron huellas dactilares en el frasco de veneno. El frasco estaba roto, pero no se analizó como evidencia criminal. Realmente fue cianuro. El forense concluyó por olor y síntomas clásicos. Pero en 1990, sin cromatografía avanzada ni base de datos genética, era fácil cometer errores o encubrirlos. Algunos especialistas, años después, sugirieron que pudo haber sido un barbitúrico o incluso una sustancia experimental. ¿Quién firmó la autopsia? El informe fue firmado por el Dr. F.M., médico forense de la zona. Curiosamente, después de este caso, fue transferido a otra jurisdicción sin explicación pública. Se negaron múltiples solicitudes de entrevistas. En una respuesta escrita dijo: «Actué según los procedimientos vigentes en aquel momento. No tengo nada más que añadir». La tumba equivocada. La chica de Portbou fue enterrada en el cementerio municipal bajo el nombre Mujer Desconocida número 1. Su cuerpo fue embalsamado antes de que se tomaran pruebas de ADN, una práctica que muchos consideran altamente irregular para un caso sin identificar. Desde entonces, su tumba ha sido visitada por curiosos periodistas, y al menos 2 personas que no dejaron nombres. Una de ellas, según un testigo, hablaba ruso con acento alemán. Encubrimiento institucional. Las solicitudes de exhumación para análisis modernos han sido rechazadas 3 veces por distintas autoridades judiciales. No hay motivos suficientes para reabrir un caso cerrado como suicidio. Tribunal Provincial 2018. Pero ¿por qué proteger un archivo de hace más de 30 años? ¿A quién incomoda que se descubra la verdad? El intento frustrado de identificación por ADN. En 2015, un grupo forense privado ofreció financiar el análisis del ADN. Todo parecía avanzar, hasta que el expediente fue retirado sin explicación del Registro Nacional. Documentos perdidos, pruebas destruidas. Nadie asume responsabilidad. ¿Y si no fue suicidio? Analistas de inteligencia han señalado que el uso de cianuro suele reservarse para agentes de alto nivel entrenados para usarlo como último recurso. Pero, ¿dónde aprendió ella a usarlo? ¿Por qué lo tendría preparado si no era espía?
¿Quién se beneficia con su muerte? Incluso si fue suicidio, ¿qué la llevó a tomar esa decisión justo en Portbou? Justo esa noche, justo cuando nadie la esperaba. ¿Crees que fue realmente suicidio? ¿O alguien borró su historia y maquilló la escena? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal para recibir la parte final. ¿Quién fue realmente Conclusiones Legado? Y las últimas pistas donde reuniremos todo lo descubierto para intentar resolver de una vez por todas el enigma de la chica de Portbou. Durante más de 30 años, nadie ha podido responder con certeza a la pregunta más básica: ¿quién era ella? Una mujer sin nombre, sin familia, conocida, sin pasado verificable. Pero el silencio no es eterno. Las piezas están sobre la mesa. Hoy las conectamos. ¿Quién fue realmente? Conclusiones, legado y las últimas pistas. Reuniendo las pistas a lo largo de esta historia, hemos visto elementos inquietantes, múltiples pasaportes falsos, frases en clave, actitudes de huida, muerte por veneno profesional, inconsistencias en la autopsia, cuerpos embalsamados antes de pruebas genéticas, negativas reiteradas a reabrir el caso. No parece una simple turista ni una mujer depresiva. Parece alguien borrada deliberadamente. Las tres teorías más sólidas. 1. Agente encubierta. Teoría más extendida en círculos de inteligencia. Dominaba varios idiomas. Tenía formación para actuar sola. Manejaba múltiples identidades con precisión. Murió usando un método típico de agentes entrenados. Pero, ¿al servicio de quién? Occidente, Bloque del Este, corporaciones, ONG internacional. 2. Disidente perseguida. Alguien que escapó de un régimen autoritario, quizás de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín. Intentaba llegar a Suiza. Usaba nombres falsos para evitar ser capturada. Fue alcanzada en Portbou, o eligió morir antes de volver a caer en manos de sus perseguidores. 3. Testigo incómoda. Tal vez vio o sabía algo que no debía. Corrupción en Europa, tráfico de armas, espionaje financiero. Y Portbou fue su lugar de cita, o de eliminación. Las últimas pistas genéticas. En 2020, un grupo de genealogistas forenses logró acceder a un cabello conservado por un policía retirado. Se analizó en secreto en un laboratorio privado. Los resultados no se hicieron públicos, pero uno de los investigadores filtró. Hay coincidencias parciales con familias en Alemania y Austria, pero no hay registros civiles oficiales. Hija no registrada. Modificación de datos por agencias estatales. Nunca lo sabremos, o no todavía. El legado de la chica de Portbou. A pesar del misterio, su caso no ha sido olvidado. Se ha convertido en un símbolo de personas sin nombre, vidas borradas por sistemas burocráticos, víctimas de la Guerra Fría sin guerra, mujeres que desaparecen sin que nadie las reclame. Cada año viajeros dejan flores sobre su tumba. Poetas, periodistas y artistas se han inspirado en su figura. Su imagen, reconstruida con IA en 2023, muestra una mujer joven de unos 30 años con ojos melancólicos y fuerte expresión. Un monumento a los desconocidos. En 2024, el Ayuntamiento de Portbou inauguró una placa memorial frente al mar. A la mujer sin nombre, a las vidas que el mundo no supo proteger, a la memoria que resiste el olvido. Reflexión final. La chica de Portbou no era solo un misterio, era una advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien quiere desaparecer a otra persona, cuando el poder borra identidades, cuando el miedo silencia a los testigos. Ella murió sola, pero hoy millones conocen su historia. ¿Tú qué crees? ¿Fue una agente, una víctima, una heroína anónima? Déjanos tu teoría en los comentarios. Ayúdanos a que su historia no se olvide. Suscríbete, comparte este video y activa la campanita para más historias reales que parecen ficción. Nos vemos en el próximo misterio.